Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestro primer invitado del día. Tenemos en los estudios a Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Bienvenido. ¿Cómo estás, Trajano? Gracias y muy buenos días para este formidable equipo de gente que tanto aprecio. Trajano, después de tantas, y antes de pasar a la agenda nacional, después de tantos vaivenes y de tantos problemas, ¿finalmente se aplacaron las aguas en lo que tiene que ver con el Colegio de Abogados? Diríamos que medianamente, porque obtuvimos un nuevo y, por qué no, definitivo espaldarazo por parte del Tribunal Superior Administrativo, porque aun cuando esto tiene vocación de ir de nuevo al Tribunal Constitucional, como de hecho ya lo han recurrido las otras partes, es cero la posibilidad de que este tribunal pueda abocarse a dar algo diferenciado a lo que ha sido ya esta reiteración, esta práctica en la justicia, salvo el desafuero que vimos desde el Tribunal Superior Electoral, a todas luces ilegítimo, ilegal, que no solo lo refrendara el Tribunal Constitucional cuando le enmendara la plana, sino el propio presidente ante los intentos que posteriormente se verificaron con la aprobación de una ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, donde pretendían de todas formas adjudicarse, llegó aprobada hasta Palacio Nacional, adjudicarse las competencias propias de los gremios, fundaciones y otras instituciones que nada tienen que ver con lo que es el entorno constitucional, el entorno democrático a nivel ya de la organización propia de cualquier estado, cuando hablamos del tema electoral. Y se iban entonces a prostituir desde esa ley que también era inconstitucional, pero gracias a Dios que desde Consultoría Jurídica y el presidente de la República pues se hizo lo propio. Y ahora hemos ido al Tribunal Constitucional, pero ya es un nuevo espaldarazo, con una sentencia de una claridad impresionante, que nosotros agradecemos, Carmen Canaán y los demás jueces, que pese a toda la presión a que fueron sometidos en ese proceso, incluso por nosotros, hay que reconocerlo también, porque teníamos la aprehensión de que pudiera pues darse algo violatorio, que se llevara de paro lo que ha sido esa tradición de que tú no puedes, en un amparo, el Instituto Procesal del Amparo, tiene pues garras mínimas para tú tener pretensiones que desborden las posibilidades de lo que tú estás planteando, como anular resoluciones. Entonces ellos reiteran y reconocen la presunción de legalidad del acto configurado como acto administrativo de la Comisión Electoral, que válidamente, en tiempo hábil, en tiempo oportuno, nos proclamó y nos declaró como ganador, y que eso quedaba pues firme. Y también ni ellos tenían la posibilidad, y evidentemente que tampoco otro tribunal en el tiempo, de plantearse lo que sería pues un reconteo, una revisión, por un tema de logística, de cadena de custodia, del destino de los votos y eso. Y nosotros seguimos pues llamando a la unidad, estamos haciendo lo propio, vamos a seguir consultando al liderazgo nacional de los abogados a los fines de que puedan integrarlo. Esto es un espacio amplio y es lo que nosotros queremos. Doctor, los gremialistas que puedan pues hacer el trabajo. ¿Qué es lo que hay en el colegio que sea tan atractivo como para que esta lucha sea tan intensa? Bueno, parecería, por un lado, el componente político. Los políticos muchas veces ven esto en términos estratégicos como una especie de avance, de ir allanando lo que sería el camino hasta el proceso eleccionario. Parece que lo ven como una encuesta. Hay que reconocer, yo que he estado marginado y ajeno a la participación y que he pedido en muchas oportunidades, que los gremios deben dejarlos, deben salir o sea, los políticos deben salir de los gremios, pero entiendo también que hay una realidad, y es que un proceso eleccionario de un gremio de 36 seccionales, como es el CAR, el Colegio de Abogados, implica una logística, un seguimiento, que si tú no lo tienes, en mi caso, que lo hice escasamente con centavos, sacrificando incluso mi patrimonio. Y no solo eso, porque después que tú estás metido ya es un tema hasta de vergüenza personal, y con la mano amiga de algunos, una cantidad mínima de empresarios que nos dieron algo, no pudimos ni siquiera recorrer, si acaso, el 50% de las provincias. Entonces se necesita ese espaldarazo, se necesita esa estructura de los partidos, que ojalá se aparten, como lo hacen ciertamente a la hora de ya lo que es el proceso, porque yo no he visto
que ha incidido, que he tenido ningún partido, pese a que me apoyó la oposición, un espaldarazo que yo definitivamente que tengo que apreciar, y que más aún las personas que configuran lo que es el entorno y el seguimiento son de esos partidos, y tiene que ser así, aun cuando cabe todo el mundo y no le preguntamos, ni le hemos preguntado a nadie en ningún momento de qué partido son, porque ya es el partido de los abogados, ya es un tema de conciencia de clase, ya es el profesional del derecho, que somos los que tenemos este día a día y esta desconsideración en los tribunales, en todos los escenarios, y por qué no están limitadas capacidades y condiciones de vida en el propio ejercicio profesional del derecho, todas estas falencias. Eso no distingue si son PRMistas, PLDistas, Fuerzas del Pueblo, reformistas, eso no distingue, PRDistas, no distingue. Entonces, no lo distingo yo tampoco. Nadie que me ha reclamado, que me ha pedido un servicio, se le pregunta ni se toma en consideración su condición de abogado, porque es el compromiso, y por eso creemos que es el espacio, es el momento de que podamos unificarnos. Yo creo en eso y que tengan espacio. Pero parece que eso, porque lo económico tiene también su importancia. Yo he podido sortearme, no le debo un centavo a nadie, no le he puesto yo en lo particular la mano a un centavo en el tiempo que tengo. No estamos desarrollando con lo que entra por la caja, unos 50,000 pesos diarios, de lunes a viernes, promedio, 50, 55,000 pesos. Y con eso hemos pagado, no le he cogido prestado a nadie. Y hay entonces acumulado, parece que más de 180 millones de pesos ya al momento, que corresponden por concepto, que no son ni de Procuraduría, ni de la Tesorería, ni del gobierno, ni del Poder Judicial, sino que son del colegio y que están frisados, fruto de todo este proceso. Lo entregarán en algún momento, estamos haciendo la diligencia. Yo entiendo que se impone ya con la sentencia que ha intervenido ya finalmente, porque es una sobre reiteración de lo que es nuestra capacidad, nuestra legitimidad, nuestra legalidad, y haremos lo propio con ese dinero, lo que administraremos con toda la transparencia que implica esa responsabilidad. Trajano, el Congreso Nacional intenta aprobar en esta legislatura que fue extendida el Código Penal. Hay críticas importantes en lo que tiene que ver ya no solamente con las 3 causales, sino otros delitos que tienen que ver con la mujer. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, está denunciando una distorsión de la tipificación del feminicidio, una distorsión de las penas que se están incluyendo con el tema del abuso, del acoso. ¿Cuál es la perspectiva del Colegio de Abogados con lo que está pasando con el Código Penal? Mira, con la diversidad de bienes jurídicos, derechos fundamentales, intereses envueltos, ¿por qué no la propia tensión que interactúa entre todos estos derechos, las mujeres, las iglesias, el tema incluso de libertad de expresión, de la afectación a la dignidad que se está planteando? Entiendo yo sería un despropósito meter algunos aspectos ahí, con la tendencia, ¿por qué no?, de penalizar el delito de opinión, que si bien yo estimo que en este momento tendrá algunas características que bien pudieran extrapolarse a lo que sería ya los delitos de alta tecnología, y dejar porque la implosión, el desarrollo y ahora más que el ITEVI, los esteroides que le inyecta de forma exponencial la inteligencia artificial a la posibilidad de una cantidad inmensa de delitos electrónicos que se desprenden de las redes sociales. Yo creo que todo eso habría que verificarlo, pero meter en un código algunos aspectos pudieran resultar perturbadores, y lo que tú has referido, otro que Jenny Berenice pues tuvo rápidamente que tirarse a ver qué pasaba con todo esto. Y todo esto trae consigo de que tradicionalmente los diputados y senadores, los políticos, se dejan enamorar por lo que es hacerse ese traje a la medida, y cuando empiezan a quitar y poner, lo que sale es un Frankenstein jurídico, legislativo, de cualquier pieza. No obstante, nosotros como Colegio de Abogados entendemos que hay muchos aspectos que ojalá lo consideren, lo trabajen, pero es inminente, porque ya no han llevado a eso, al hartazgo, al cansancio. Estamos hablando de 26 años prácticamente. Nosotros recientemente celebramos allá en el Congreso, como una forma de protesta, lo que serían los 25 años, el 25 aniversario de que esté pululando, de que se esté trabajando. Un código que tú, que eres de formación por tus padres y por los estudios, ¿verdad?, que ha hecho de formación francesa, como debería ser normal, porque la tradición de nosotros, las familias romano-germánicas del derecho, viene de los franceses, y como tal,
todos los códigos fundamentales, civil, procesal penal, de intrusión criminal, el mismo penal y el de comercio, todos los adoptamos en el 1884 como leyes nacionales. Tu padre fue uno de los comisionados ya para trabajar lo que serían este largo trajinar de ir afinando en toda esta codificación que al día de hoy no se ha hecho nada con esas propuestas que se hicieron desde Leonel Fernández y que se depositaron en el Código Penal en 1999, a principios de 2000, cuando terminaron todos estos trabajos. Y estos códigos que vienen desde 1884, traducidos como leyes nacionales, tendríamos incluso que remontarnos más atrás. En términos reales, el Código Penal está en vigor hasta en los tiempos de la ocupación haitiana, porque era el mismo en francés. En el 1844, cuando somos Estado, también el mismo en francés. Por eso se estudiaba francés. Lo que pasa es que esos códigos fueron publicados en 1804, en las leyes napoleónicas. En la ley napoleónica y adoptados por los franceses. Era lo mismo desde 1800, cuando la ocupación haitiana. Entonces es inminente un cambio. Por eso, aun cuando hemos opinado tanto, hemos planteado propuestas de leyes que tiendan a liberar esa tensión, a soltar de ese letargo y por qué no de ese secuestro en que se ha mantenido el Código Penal como un rehén por el tema del aborto. Y como tú bien señalabas, no es solo eso, es cúmulo de penas. Vemos ahí el caso de Yesé, que retrata las realidades de penas bagatelas en temas que pudieran tener mayor gravedad. Es autor intelectual en la industria del sicariato, que es lo único que se le palmadita de mano como un cómplice cuando hablamos de un autor intelectual, porque no existe en la configuración de esa creciente industria propia del narcotráfico, de la criminalidad organizada. Por eso, reitero, objetivamente se tiró Jenny Berenice, que no tiene propósito político, porque no es política, lo que es un técnico seco de todo este proceso, un testigo de sesión, y se tira, mira, tenemos este problema, porque los diputados no entienden. Entonces nosotros como colegio vamos a apostar a que hagan lo que entiendan, pero que se apruebe el código. Y que esos temas, entonces, si tenemos que pedir que el presidente corrija una parte, como está acostumbrado a hacerlo desde la observación del mismo código, que lo haga. No con temas que lo van a llevar a un limbo. Yo he dicho y hemos dicho como colegio de abogados que el aborto debe ser diferido a una ley, a una propuesta de ley que incluya un referéndum para consultas populares en los términos del artículo 210 de la Constitución. Aunque no tenemos ley de referéndum todavía. Bueno, pero pudiera bastarse por sí. ¿No es eso una forma de mandarlo al ostracismo? Pero como es una ley, como es una constitución normativa, pudiera suplirse eso, hasta con la capacidad reglamentaria de Junta Central Electoral, porque es propio de su entorno. Desde luego el 277, cuando habla del referéndum, el 273, 272, cuando habla del referéndum aprobatorio, por lo menos te da más luz, porque te dice que, ¿verdad?, un mínimo tiene que concurrir un 30%, pudiera eso llevarse dentro de Junta Central Electoral, llevarse a ese aspecto y decir, bueno, un 30% mínimo, con el sí o no, y se pudiera usar el mismo procedimiento. Es una constitución que tiene, y también hay una riqueza jurisprudencial importante de nuestro Tribunal Constitucional, que tiene un carácter vinculante. Se pudiera buscar la salida. Pero lo que planteamos es eso, que se apruebe el código. Vamos a ver, porque digo, es un Frankenstein siempre que se prepara. Vamos a ver con qué es que vienen. Y a partir de ahí, pues hacer las correcciones inminentes. Eso me preocupa, de la afectación de la dignidad de un funcionario público con cárceles desbordantes que se están planteando. El de la prescripción de la corrupción debería ser imprescriptible, pero está bien, hasta 20 años, porque es la máxima prescripción en la parte civil. No creo que habrá mayores inconvenientes. Ojalá que esos escollos se puedan sortear, que tengamos un código, no sé, porque que maratónicamente Pacheco ayer decía que lo iban a aprobar, o sea, parece que hay la disposición que lo aprueben y lo manden hacemos las observaciones y las que no las llevaremos al Tribunal Constitucional, pero necesitamos un cuerpo diferenciado que esté a tono con el único código que se ha cambiado, que es el procesal penal, desde el 2002, implementado en el 2004. Son hipótesis de trabajo que deben ejecutarse a la par, son instrumentos de política criminal, deben tener armonía, y no la tenemos, porque es un código de más de 200 años, con un código de apenas 20 y tantos, que está en un problema, el propio Código Procesal Penal. Si al final del año, de este año, no se generan los cambios propios de ese mandato que declaró inconstitucional la reforma 1015 del mismo Código Procesal Penal del 2015, si eso no lo hace el Congreso, también, porque el Tribunal Constitucional le dio unas vacaciones condicionadas
mira, tienen que resolver esto porque no se aprobó esa reforma con el voto del procedimiento legislativo constitucional. Entonces, hasta diciembre, creo. Hasta diciembre. Son muchos los inconvenientes que tenemos ahí. Ahora, ¿un Frankenstein no sería mucho más peligroso para la realidad jurídica del país? Un Frankenstein. Pero sería menos complejo resolverlo en el camino. Porque el aspecto perturbador que pueda tener apenas pudiera ser un 20, 15%. Ya la discusión se traslada a otro escenario. Y fácticamente entonces nos permite mayor posibilidad de acuerdo. Cuando se le quite el tema del aborto y se diga, bueno, eso va en una ley especial, desde luego en el fondo tampoco lo están quitando, porque es el temor que tienen los grupos feministas. Dice, bueno, está bien, me lo vas a dejar fuera, pero como no hay tipo penal en blanco y es una conducta, ¿verdad?, que propende a tener un choque con el tema de la vida, pues entonces te lo integran ahí. O sea, en el fondo, dicen los feministas, no hay ninguna satisfacción porque vamos por una ley especial, pero lo están considerando, lo están planteando. Entonces creo que sí, hace falta una visión, hace falta responsabilidad política, que creo que es un momento oportuno porque estamos lejos de las agresiones de los diputados y senadores, porque el terror que tienen es el costo político. Recuerden ustedes que se le amenaza desde las iglesias, mira, el voto. Como estamos lejos y esas son cosas que se pueden sortear, ojalá que fluya esa conciencia, esa voluntad política y se pueda hacer lo propio. Y es un tema que es tan diferenciado que hasta a lo interno, ustedes ven la propia familia presidencial, que las hijas y la esposa pues dice, bueno, es que son independientes en esto, dice el presidente. Entonces tú ves desde la cúpula, desde la oligarquía política, desde más arriba tú ves cómo todo esto pues mucha diferencia, un intenso cabildeo por personas también con mucha influencia mediática con este tema. Entonces calibran, evalúan cuál es el capital político en uno y en otro escenario que puede dejarme esto. Es bien complejo. ¿Y el tema Ojalá que haya la inteligencia política para resolver eso. ¿Y el tema de la reforma laboral, Trajano? La reforma laboral de gran conflicto también, porque el empresariado no entiende que en el plano constitucional, plano de los derechos humanos, hay algunos principios cardinales, hay algunas pautas. Por ejemplo, la denominada llamada progresividad. No puede haber regresividad. O sea, los valores agregados que tú tienes a partir de legislaciones, no solamente de que derechos adquiridos, sino a partir de legislaciones sentados para un código o para un escenario o para un derecho proteccionista. Fíjense que es derecho del trabajador, no es derecho de la otra parte, como se denomina, es un derecho social, es un derecho fundamental. O sea, el espíritu, la esencia de ese derecho está orientado a la protección del trabajador. Y por eso tiene esas cláusulas que tienen que ser consideradas. O sea, el discutir, el analizar el tema de la cesantía tendría poco sentido. Entonces el empresariado debe entender, porque todo lo que se haga al margen de eso estaría rompiendo con la convencionalidad y eventualmente con el bloque de constitucionalidad, la propia convencionalidad que coacciona el 74.3 de la Constitución, cuando te habla de que los tratados en materia de derechos humanos tienen valor vinculante para todos los poderes públicos, y también el artículo 26 de nuestra Constitución pues hace acopio de lo que son las normativas internacionales que adopten los poderes públicos a nivel de tratados y acuerdos internacionales de los cuales nosotros somos signatarios. ¿Cuál es la visión del colegio respecto a la cesantía? No, ¿Debe mantenerse? ¿Debe cambiarse la modalidad adecuándola a un mercado distinto que ha cambiado? Bueno, lo primero es mantenerle su núcleo esencial, su fundamento constitucional, al margen de las consideraciones de cambio, porque es a un tema al que estamos atados. Y estamos atados por lo que estoy planteando, la progresividad. No puede haber regresividad en un derecho fundamental, en un derecho que está sostenido en función de tratados y acuerdos internacionales. Pero a lo que me quiero referir es básicamente a que el sistema de renta del país no considera el pasivo laboral si usted no lo ejecuta, es decir, no le reconoce al trabajador tener esto y por tanto afecta el pago del impuesto sobre la renta
al sistema. Es decir, tendría el Estado que involucrarse y admitir que ese es un derecho que tienen los trabajadores y que es un derecho real de los trabajadores. Evidentemente que sí. El Estado dominicano tiene una gran responsabilidad que tiene que asumir, que tiene que garantizar. De hecho, el artículo 7 de la Constitución, cuando adopta el Estado Social y Democrático de Derecho, el 6 y demás, este articulado te dice que es el garante. El Tribunal Constitucional es la garantía jurisdiccional de que se concreten esos derechos. Pero como tal, claro que sí. El Estado debe sentarse con mayor responsabilidad en esa mesa de tres patas que involucra trabajadores, y esos cambios que perfectamente se van generando en función de lo que es la evolución propia del derecho, de las sociedades, de las modalidades, de las nuevas realidades, incluso empresariales. Yo creo que sí, que el Estado tiene ese error y que debe asumirlo y aceptarlo. No desde la óptica pacífica de su interactividad como mediador, como concretador de las leyes. Yo creo que sí, que tiene que el ministro de Trabajo, que lo he visto muy activo, un trabajo positivo ahí con el tema de los chinos en la avenida Duarte y en otros escenarios, que creo que está haciendo un buen trabajo. Yo creo que tiene que empoderarse, felicitar también de que asimiló, entendió el senador Cholitín de la Altagracia, que fue el gran armador inicialmente y que estuvo calibrando y que se dio ante lo que es ese olfato político que deben tener, político y social de esa comunidad trabajadora, de esa que tiene que siempre tener, no el privilegio, tiene que tener el reconocimiento de esos derechos. Entonces, claro que sí, que el colegio va a suscribir que el Estado asuma la responsabilidad en ese orden. Finalmente, Trajano, y muy brevemente porque no tenemos más tiempo, ¿se está llenando el rol del Colegio de Abogados de alguna manera servir como un ente de consulta para los distintos poderes del Estado? Con crece, aun cuando el gobierno no nos ha consultado para nada, poco importa porque es un rol que nos da, nos augura, nos acuerda la ley 3-19, el Colegio de Abogados es asesor en materia de política legislativa. Sí, otros escenarios, por ejemplo, recientemente suscribimos un acuerdo con la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, para la capacitación, el seguimiento, en todos los aspectos que tienen que ver con ese importante fundamento de esos mini gobiernos, de esa expresión mayúscula de la democracia en que se constituyen, en que se erigen la representación de los ayuntamientos en todo el país, una nueva ley de contratación pública que necesita ser digerida, la misma 176-07, que hay que hacer un trabajo importante para hacerle también, generarle algunos cambios de los escollos que se han venido verificando, y vamos a estar trabajando en eso y hemos sometido propuestas de ley, hemos llevado opinión, la ley de los medios de comunicación y audiovisuales, llevamos nuestro parecer planteando la inminencia y la necesidad de que nos aboquemos a conocerla y generar los cambios propios de ese proceso. Hemos llevado un par de propuestas solamente a nivel del código penal, porque somos propositivos, no es un tema crítico, porque no estamos llamados a eso como centro de pensamiento, como entidad, corporación de derecho público que agrupa un sector tan importante como es el jurídico. Fíjense que para que haya presupuesto general del Estado, para que haya paz pública, que es lo que procura el derecho, tiene que haber abogados que le den expresión jurídica a todo el entorno financiero, social, jurídico de la República Dominicana. Para todos se necesita un contrato. Es lo que garantiza ese fin último del derecho, esa armonía social, y hemos hecho nuestro rol en todo lo que ha estado al alcance, con las limitaciones propias de la falta de recursos. Por eso nos hemos virtualizado, hemos agarrado la inteligencia artificial, un tema que he venido cultivando, estudiando, en el que creo, y entonces estamos dando diplomados virtuales, presenciales también los sábados y los domingos. Hemos hecho un trabajo que estará ahí, que podrá verificarse en nuestra página y en todo nuestro accionar, porque yo creo en eso, en esas asesorías que la acreditan 36 años que tengo ya como abogado, impartiendo docencia y haciendo el trabajo. Gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Vamos a una pausa, ya volvemos.